campeón del currículum basado en competencia, arrepentido. Hay que leer, hay que estudiar, hay que leer a Ronald Barnett. Barnett tiene un libro traducido que se llama precisamente El error del currículum basado en competencia. Los españoles se armaron un lío con esta cuestión de generar competencia para todo lo que era la convalidación, ¿no es cierto?, de estudios en España. Se armó tal lío que al final, ¿qué terminaron? Sepultando el acuerdo de Bolonia, tratando de rearmarlo, pero ahí se quedó. Se paró la famosa integración de equivalencia en España. ¿Por qué? Porque ahí tienen problemas mucho más serios. Primero tienen problemas de culturas e identidades regionales. Los catalanes, los vascos, los andaluces, los aragoneses. A propósito de eso, aquí los estudiantes, aparte del tema de la competencia, tienen esta cosa del currículum que pueda permitir los créditos transferibles, ¿no es cierto? Entonces, de manera tal, en principio uno tiene una empatía con eso, en torno a que si es que un estudiante de Ecuador universitario quiere continuar su formación acá, o etcétera, convalidar, pero de qué manera hacerlo de manera tal de que no signifique homogenización verticalmente final. Todo sistema de competencia o de crédito transferible es un tema de homogenización. Y así de simple. Nos volvemos a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos la equivalencia de crédito? Entonces, indicadores. Y ahí caemos en la trampita. Es una trampa, hombre. Es una trampa que nos pone el modelo neoliberal. Quizás compartir criterios de investigación, desarrollar capacidades, como dices tú, de investigación, situado y de construir currículum. Eso sería ideal. Eso serían los, evidentemente lo que hay que compartir son criterios comunes, ¿cierto? Y ahí aprovecho de hacer, porque tú publicas el concepto de competencia, de estandarización, pero ¿y el concepto de calidad no te parece mejor ocupar otro como mejor, pertinente? Porque calidad también viene del mundo. Claro, viene del mundo empresarial, pero el tema es que cuando estamos hablando de calidad, tenemos que hacer la diferenciación entre calidad proveniente de sistemas econométricos y calidad proveniente del desarrollo humano. Y sobre el ámbito del desarrollo humano se puede hablar de calidad de desarrollo humano. Y ahí no es pecado de calidad, pero tenemos que hacer la especificación. Porque si no caemos en dimensiones econométricas e ingenieriles. No interesa el desarrollo. El hombre no es, en su desarrollo no es un conjunto de indicadores cuantificables. Claro, podemos cuantificar algunas cosas. Los ingresos, por ejemplo. Y ahí determinar los malos salarios que tenemos los educadores. Rolando, bueno, lo que tú has planteado es muy potente y significa un desafío para los estudiantes acá, de alguna manera poder llegar a propuestas concretas, ¿no es cierto?, para ser constructores de currículum, ¿no es cierto?, recuperar el poder político cultural de los docentes de la comunidad educativa, ¿no es cierto?, y no ser repetidores, como tú dices muy claramente. Entonces, habría que, como tú dices, redefinir las prácticas profesionales, ¿no es cierto?, como pasos de investigación curricular, de construcción de currículum ahí, ¿no es cierto?, para recoger las emergencias que tú planteas. Pero aquí, fíjate tú que, ¿cómo le ayudamos tú que conoces el pedagógico? Porque aquí hay, por así decirlo, esto de la transversalidad, ¿no es cierto?, y de la multidisciplinaridad, ¿no es cierto? Tú te encuentras aquí con el pedagógico con compartimientos estancos y de espacios de poder pedagógico, ¿no es cierto?, que está aquí matemática, que está castellano. ¿Cómo les hacemos una propuesta para poder
potenciar eso. Había aquí una sugerencia, por ejemplo, de hacer un bachillerato, y cómo ayudamos a esos académicos para que sean acompañados por pedagogos, como tú dices, y se promueva la interdisciplina concreta, o sea, que se trabaje a partir de proyectos como tú mencionabas, en que el niño pueda ver integralmente y con sentido para su propio desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos un proceso pedagógico a nivel pedagógico para llevarlos a salirse de estos compartimientos estancos? Es complicado, ¿no? Porque hay... claro, o sea, el tema es que si no hay voces divergentes dentro de la discusión, evidentemente que no vamos a llegar tampoco a constituir nada. Yo creo que yo cada vez estoy más convencido de que aquí hay que constituir equipos de trabajo. Hay que constituir equipos de relaciones permanentes entre académicos y estudiantes. Y entre académicos, estudiantes y también ¿cómo se llama? Administrativo. Porque el administrativo tiene que entender que el futuro de la formación de profesores pasa porque ellos, ¿no es cierto?, tengan algo que decir, Si lo dicen individualmente, seguramente, o si lo dicen fragmentadamente, seguramente no va a tener la fuerza de influir. Yo aprendí en este pedagógico, cada vez que yo di una pelea por cambiar algo y la vi individualmente, son ellos. Yo nunca me voy a olvidar, por ejemplo, todo el esfuerzo que hicimos en el departamento de formación de crear un currículum de formación pedagógica integral. Hubieron académicos que trabajaron en esa época conmigo, que le presentamos al director de docencia la propuesta que en ese tiempo era Mora, el apellido Mora. No cachó ni una. Así es que decirlo, no cachó ni una. No sabía de qué estábamos hablando. Entonces había que hacer un trabajo pedagógico individual con este tipo para que lograra entender. Cuando lo entendió, se transformó en fanático. Claro, no lo entendieron los decanos. Entonces volaron la propuesta. Ahí yo aprendí de que no basta entonces que nosotros los académicos seamos lúcidos en nuestra propuesta, sino que hay que trabajarlo con los estudiantes. Hay que trabajarlo, pedagógico. Y ahí nace todo lo que es la idea del proyecto de cambio de la formación. Y yo creo que esto que están haciendo ustedes, estas reflexiones previas, debería atender a eso, a la unidad de ciertos académicos que están pensando de manera distinta. Como tú, como el grupo de historiografía crítica, hay profesores de formación pedagógica que están en esta búsqueda, hay profesores de educación general básica que están en esta búsqueda, no sé si en parvularia, pero por ejemplo ahí hay una cuestión que yo creo cada vez más, que tenemos que ir a construir un modelo de formación pedagógica distinta. Yo prácticamente no consigo de estar formando profesores de educación general básica para el primer ciclo y profesores de educación parvularia en escuelas separadas. Si la educación inicial es una sola. Los chicos entre 0 años y 8 años tienen más o menos los mismos procesos y las mismas capacidades a desarrollar. Varían en profundidad de acuerdo a los grados, pero resulta de que es un ciclo único. Lo mismo te das cuenta de lo que se llama el ciclo medio y después el ciclo superior. Nosotros deberíamos formar profesores para ciclo. Y tal vez ahí cabe la propuesta del bachiller. Primero un bachiller de ramos propedéuticos que permita, digamos, darle los fundamentos básicos que les permita posteriormente especializarse en ciclo.
ciclo inicial, ciclo medio y ciclo superior o secundario. Como se forman en Estados Unidos. En Estados Unidos se forman los profesores por ciclo. En Inglaterra se están formando por ciclo. En Finlandia se están formando por ciclo. En Colombia están adoptando el modelo de formación por ciclo. ¿Cómo pasa con esto, por ejemplo? Sobre todo la segmentación y la compartimentación está en licenciatura, en el ciclo superior, que no es cierto, porque están las disciplinas muy compartimentadas. Bueno, también en base a... Bueno, se forman profesores para el área científica, se forman profesores para el área de lenguaje, se forman profesores para el área de ciencias sociales, se aglutinan los ciclos. Por ejemplo... ¿Pero qué le dices tú, por ejemplo, al profesor de castellano que está muy empoderado en su disciplina porque... de matemática, de castellano, ¿no? Porque, bueno, es beneficiado, tiene poder en la sociedad, por esta forma estandarizada, etc. Entonces, ¿cómo le dices tú, oye, mira, ya no va a haber matemática, sino que va a haber un ciclo en el Chancemen en que, bueno, tú estás en el área científica? Entonces, van a saltar, digamos, van a decir, oye, no, matemática. Entonces, bueno, ahí no hay nada que hacer sino exponer, te das cuenta lo que es el juego democrático. Si obtiene mayoría... Una cosa que se le puede decir a todos los docentes es que se supone que en esta reforma que está empeñada la educación chilena, donde se supone que van a haber más recursos, etc., justamente se supone que se van a mejorar las condiciones laborales del docente y va a haber más necesidades de profesores, porque en vez de 45 alumnos por sala, esperar que se establezca el criterio de que debe haber 20 y bajando según carencia, porque si yo tengo 5 alumnos que tienen carencia muy complejas, digamos, o sea, no puedo tener 20 de eso. Entonces, y en esas condiciones, o sea, el aspecto laboral, por así decirlo, no debería ser preocupación. No, yo estoy de acuerdo contigo, oye, que no se puede pedir el cambio radical de la noche a la mañana. Pero yo creo que hay un elemento que es fundamental, yo te digo, la persuasión, el diálogo, la reflexión. Y yo creo que eso es lo que hay que utilizar. Y esta es una pelea larga. Ya llevamos años en esto. El claustro, mira, ha tenido ciertos avances interesantes. Ahora, yo no esperaría tanto del claustro. Yo esperaría del claustro no tanto acuerdo, sino que un espacio de reflexión y de debate. Un comienzo. Pero esta es una larga lucha todavía. Y por eso que me alegro que sean los estudiantes los que estén tomando la iniciativa de reunirse con profesores, que estén en pensamiento distinto. Profesor, con respecto a lo que dice usted, se relaciona mucho con el porqué de nuestra iniciativa, que en el fondo entender que no todo, que la discusión no se agota en el claustro, sino que quizás para nosotros comienza en el claustro. Y también, por eso hice una hojita para que anoten sus correos, para que generemos, no sé, que vamos a hacer un acta, enviarlo para que lo difundan con sus compañeros, para que generemos un grupo de interesados quizás para seguir abriendo este tipo de espacios, porque, insisto, la discusión no se agota aquí. ¿No? Podríamos traer quizás a otro profesor, si uno de ustedes conoce a algún especialista que nos pueda ayudar, o algún compañero que tenga interés en preocuparse de algún tema en específico, sería ideal. Por ende, paso a la hojita. Bueno, yo quiero tomar el guante inmediatamente del ofrecimiento que tú hiciste de conformar un equipo acá, ¿no es cierto?, de reflexión. Bueno, estrechar los vínculos, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta investigación que ustedes ya tienen, todo un saber acumulado en términos de un currículum integrado, ¿no es cierto?, cómo acceder a ella, ¿no es cierto?, coordinarnos de manera tal que nosotros, por ejemplo, poder rescatar, porque aquí en la biblioteca, no sé, yo creo que el 30% aproximadamente deben ser tesis de primer posgrado relacionado con el índice de transición. Entonces, dejar en evidencia en este claustro de que para poder escucharnos a nosotros mismos, a los propios estudiantes y profesores aquí del pedagógico, necesitamos un proceso de investigación, ¿no es cierto?, de cuáles son las voces que se han ido desarrollando aquí en el pedagógico. Y para eso tú no lo haces en 2 meses. Necesitas un año entero y quizás un proceso... Mira, yo lo último que hice aquí en el pedagógico fue una investigación sobre qué pensaban
los estudiantes del último semestre o de los 2 últimos semestres sobre lo que habían aprendido en los ramos pedagógicos. Entonces, esa investigación, por supuesto, era de UNCE, por lo tanto, está ahí disponible y está publicado el informe. Y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales me pidieron a mí que lo fuera. Creo yo, porque a mí nunca me dieron razones valederas porque me pidieron que me fuera. Me dieron la razón de que tenía mal carácter. Bueno, eso lo he tenido desde que nací por la justicia. Eso significaría que no podría convenir. Bueno, en fin. Pero yo creo que hay investigaciones aquí internas. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, una relacionada, por ejemplo, a un ámbito del, por ejemplo, meramente, por ejemplo, relacionado con el derecho educativo, por ejemplo, y cómo se estructura, por ejemplo, o sea, la forma en que los profes llegan a trabajar en el lado práctico, por ejemplo, el tema de la estabilidad laboral de los profes. O sea, cuáles son las dificultades que, por ejemplo, se le presenta a un profe a honorarios que no tiene posibilidad de estar en un sitio estable, trabajando, creando también investigación en conjunto de los profes. O sea, cuál es como la dificultad que se le presentan a los profes dentro cuando, por ejemplo, nosotros cuando salgamos a trabajar no tengamos espacio para planificar, también para trabajar con los estudiantes. ¿Cómo ve usted ese aspecto de la educación en el tema laboral, de la estabilidad laboral? Yo creo que hay un problema aquí, oye, de estabilidad y de calidad del salario. Yo creo que van conjuntamente esos 2 elementos. Pero mira, experiencias que se han desarrollado, gracias, experiencias que se han desarrollado en países exitosos, donde han tenido éxito a los cambios educativos, han demostrado de que la estabilidad laboral y el mejoramiento salarial se vincula a proyectos innovadores de educación. Pero se parte del derecho que tiene el profesor a tener estabilidad y a tener buen salario y a tener buenas condiciones de trabajo. Finlandia, por ejemplo, a mí me llamó la atención de que los mejores estudiantes que egresan de la escuela media son los que estudian pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía no solamente tiene un sentido de justicia, son los profesionales mejor pagados, mejor pagados que los médicos y que los ingenieros, sino que tienen estabilidad laboral y tienen sistemas de trabajo centrados en que se aprenda significativamente de parte de los estudiantes. ¿Qué significa eso? Inversión del Estado. El Estado invierte, te das cuenta, aproximadamente casi el 40% de su Producto Nacional Bruto en educación. Nosotros no creo que lleguemos al 5%. Lo mismo en otros países. En Australia está el 28% del Producto Nacional Bruto que invierte en educación. O sea, los países que han sacado adelante la tarea del desarrollo y el mejoramiento de la educación han invertido de manera increíble. Y han cambiado el paradigma. Está centrado
Porque fíjate que en Finlandia y en Australia, cada profesor trabaja con un psicopedagogo al lado y con 2 asistentes, y no tiene más de 30 alumnos. Porque está centrado en el aprendizaje. ¿Tú cómo guías aprendizaje? ¿Cómo desarrollas aprendizaje? Tienes que desarrollarlo dentro de una posibilidad en que cuentas con un apoyo institucional que te permita desarrollar aprendizaje. Hoy día, instalar en Chile un paradigma centrado en el aprendizaje significa un cambio revolucionario de calidad, que ya solo eso justificaría la reforma educativa en Chile. Una pregunta más. Igual, ¿por qué se da en esos países, asumiendo que, digamos, la matriz, por ejemplo, Finlandia, o sea, la matriz de Finlandia, Australia, de Chile, el neoliberalismo, ¿por qué en esos países se da ciertos procesos, se le da más énfasis a la educación? ¿Por qué en Chile se sigue aplicando a rajatabla un modelo añejo, obsoleto? Primero, el neoliberalismo nunca entró en Finlandia ni en Australia. Nunca. Ellos mantienen, te das cuenta, lo que se llama un modelo de desarrollo capitalista de protección del Estado, del welfare, sistema capitalista socialdemócrata. Y segundo, dentro del desarrollo de esos modelos capitalistas desarrollados de bienestar, el welfare es la traducción de bienestar, la educación es el eje fundamental del desarrollo científico, técnico y humano de esos países. Es la prioridad nacional. Aquí se habla de prioridad, pero mira, del 4,5 que estaba del Producto Nacional Bruto que se invertía en educación durante el tiempo de la dictadura, con los gobiernos de la concertación y toda esta faramaya, aumentamos al 7,4%. O sea, nada, para que sea prioridad nacional. Es puro discurso mentiroso, hombre. Si es que y ese discurso mentiroso se nos ha metido hasta que nos parece natural, normal, que haya mala calidad de la educación pública en este país. Si es normal, se quedaron en el municipal y se dan las manos todos estos carajos que fueron ministros, jefes, durante los gobiernos de la concertación, se dan las manos un cox que fue, perdone la expresión, yo fui un gallo que combatía el cox. Yo un día se lo dije públicamente en un foro que me invitaron, te doy cuenta cuando estaban los estudiantes, el 2011. Yo le dije, tú cagaste a la educación pública de este país. Pero hay que decirlo. Nadie lo dice. Ay, por supuesto. ¡Ay, cómo se atreve! Él tiene una autoridad. Yo le dije, me cago en la autoridad. Pero hay que decirlo, hay que tener coraje para decirlo. Como decirle a este montonera lecha Wisting no sé qué de Educación 2020, decirle, usted es un tecnócrata, señor, que sigue en el modelo racionalista instrumental del capitalismo. Pero hay que decirse. A veces nos falta coraje para estar esto. Bueno, por allá estaba pidiendo la palabra. Sí, a propósito de lo que preguntaba el compañero de estas actualizaciones que hay en distintos países como el capitalismo, ¿cierto? Nosotros tenemos un neoliberalismo más agudizado que en otros países y yo creo que hay una cuestión como importante que de hecho en nuestra carrera se estaba discutiendo ayer, filosofía,
y que era a propósito de que cuando estamos hablando de un modelo, ¿cierto? De un modelo pedagógico, de un modelo de educación, y ahí se ponía en cuestión el tema de hablar de un modelo, que en realidad en Chile hay un nuevo modelo, porque las distintas universidades han implantado un tipo de educación que va en favor de lo que ellos estiman conveniente, o sea, se presta para todo, por así decirlo. Aquí hay como chip libre en una de las leyes que se fundamenta, ¿cierto?, la libertad de enseñanza. Entonces, al hablar de un nuevo modelo, de esta libertad de enseñanza, cabe, pienso yo, la posibilidad de que se puedan ir, a propósito de lo que usted mencionaba de calidad, de ir redefiniendo, por así decirlo, ciertos conceptos, lo que se entiende hoy por calidad, por lo público, ya no hablar de universidades estatales, sino que hablar simplemente de universidades del Estado que le pertenecen al Estado. Yo creo que ahí hay una posibilidad en ese sentido, porque quizá a diferencia de otros países, como hay un no modelo en esta sociedad, se puede, por así decirlo, luchar por tratar de implementar una posibilidad dentro de la misma universidad. O sea, si nosotros quizás nos fijamos un poco de la forma en cómo se enseña acá en la U, a diferencia de la Chile, puede que haya como una brecha muy grande, y yo creo que eso quizás responde un poco a este tema de no modelo que se presta para todas las situaciones. Entonces, yo pienso que acá, frente a esa situación, como del neoliberalismo tan agudizado, hay una posibilidad de que se pueda efectivamente dar una pelea en términos de lo que usted planteaba al principio, ¿cierto?, de este tema del currículum emergente, que se puede efectivamente implementar acomodándose muchas veces a esta situación. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno revisa lo que se plantea por modelo educativo en el pedagógico, uno lo puede leer y se puede dar cuenta de que son cosas bien generales, como que no dice modelo por competencia, dice excelencia, pero eso en realidad, ¿qué significa? ¿Qué están entendiendo ellos por eso? Y este mismo tema del claustro, hablan de que se va a discutir un claustro para el nuevo modelo educativo, pero son cosas sumamente generales. Entonces, eso quizá hoy en día nosotros, como estamento estudiantil y como estamento docente, nos permite una posibilidad de poder instalar y acomodarnos, por así decirlo, a esa discusión, pero metiendo características que van muchas veces a modificar después por completo la dinámica a posteriori, por así decirlo. Entonces, yo creo que frente a lo que se estaba discutiendo delante de esta situación, ¿cierto?, yo creo que ahí hay una posibilidad, o sea, más que como pregunta, era más un comentario. Sí, y yo te digo, a propósito de tu comentario, yo no creo que no haya un modelo. O sea, yo creo que hay un modelo de sociedad, hay un modelo económico, hay un modelo... No, pero modelo educativo, a eso me refiero. Y, por lo tanto, dentro de ese modelo económico-social, la educación cumple una función. Y las universidades están cumpliendo esa función también. O sea, yo creo que hay una racionalidad en todo esto. No es por casualidad, hombre, de que se haya llegado a este tema del pago de las universidades públicas. Es porque había un modelo que te estaba implantando, te das cuenta, la necesidad de mercantilizar la educación. Esto obedece claramente a una racionalidad. Ahora, hubieron 20 años de incompetentes políticos, que no hicieron ni una cosa ni la otra. Digo, ni siquiera fueron lo suficientemente vendidos al modelo neoliberal como para haber aceitado, de ponerle aceite, todos los engranajes del sistema capitalista para que en el fondo la educación funcionara como un modelo neoliberal capitalista. Ahí estuvieron en la ambigüedad, esta ambigüedad socialdemócrata, no sé cómo lo llaman. Y una vez le dije, la ambigüedad de lo incompetente. Se lo dije a Juan Eduardo García Huidobro. Por supuesto, desde ahí, yo soy compadre de él, pero desde ahí no nos hablamos mucho.
Pero esta cuestión